106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana, en este miércoles 25 de junio del año 2014. Empezamos en el día de hoy, luego de saludar a todo nuestro equipo, a María Elena Núñez, a Víctor Gómez Casanova, a Eury Cabral, a José La Luz, a Melton Pineda, a Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, a Andrés Martínez, a Álvaro Camaño y Charles Reyes en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, y Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. A Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Jova Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos los oyentes del Sol de la Mañana en República Dominicana y en todas partes del mundo. Entonces, empezamos en el día de hoy dedicando pues nuestras primeras ponderaciones al grupo SIN. En el día de ayer participamos de la inauguración de los nuevos estudios del grupo SIN en un acto que contó con la presencia del presidente Danilo Medina, que cortó pues la cinta simbólica, ¿no?, de inauguración de estos nuevos estudios del grupo SIN, y que pues fue un acto del que participaron, como siempre, personalidades muy distinguidas, tanto de la política como del mundo empresarial, de las publicitarias y colegas periodistas, muchos colegas periodistas. Entre los líderes presentes en esta actividad del grupo SIN, además del presidente Danilo Medina, el presidente del Senado y aspirante presidencial, el doctor Reinaldo Pared Pérez, además del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, del ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, del ministro de Turismo y aspirante presidencial del Partido de Liberación Dominicana, Francisco Javier García. Además de estas personalidades, Alfredo Pacheco Soria, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, entre otros líderes, muchos colegas periodistas, Juan Bolívar Díaz, Geomar García. Estoy hablando de los que no pertenecen al grupo SIN, gente de la sociedad civil, abogados, el presidente de Finjus, Laura Costa, el coordinador de participación ciudadana, que por ahí alcancé a ver a Pancho Álvarez, mucha gente que estuvo allí. Pero queremos de manera especial saludar a los distinguidos colegas del grupo SIN, a su presidente, Fernando Hasbún, Alicia Ortega, Marino Zapete, Edith Feble, Patricia Solano. Patricia y Edith Feble condujeron de manera magistral este acto de ayer. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante, señores, la fortaleza de un grupo como el grupo SIN?
Esto es importante porque en la República Dominicana hay que apostar por la comunicación independiente. Y este término yo quiero explicarlo porque cuando estoy hablando de comunicación independiente, no estoy hablando de la imparcialidad frente a situaciones determinadas, sino estoy hablando de que este es un grupo, el grupo SIN, que no es parte, no hace parte del conglomerado de grupos económicos de la República Dominicana que a la vez tienen pues una gran incidencia en los medios de comunicación y copan gran parte de los medios de comunicación. Yo creo que el pastel debe estar pues distribuido, debe estar repartido de manera que no pueda llevarse a cabo ninguna conjura, ninguna maniobra que impida que los televidentes, los espectadores, reciban las informaciones adecuadas. La composición mediática de un país debe ser del tal nivel que los que no planteen en un momento determinado un medio, lo planteen otros, pero que todo se plantee, que todo salga, que todo fluya. Y eso lo da el equilibrio en la composición de esos medios. Y yo creo que el grupo SIN es un componente importante de ese equilibrio. Entre la gente que hacemos este trabajo, lo más natural es que en alguna etapa se produzcan diferencias, se produzcan incluso confrontaciones. Pero ¿cómo no habrán diferencias? ¿Cómo no habrán confrontaciones si incluso eso es natural hasta en un mismo equipo? En el Sol de la Mañana somos un mismo equipo. Y sin embargo, en este equipo nosotros tenemos diferencias, tenemos distintos enfoques. Y entonces, si eso ocurre en un mismo equipo, imagínense en equipos distintos. Hay distintos enfoques, distintas maneras de hacer este trabajo. Creo que en el fondo todos perseguimos lo mismo. La credibilidad, independientemente de nuestras posiciones. Y bueno, hay muchas cosas que forman parte de la historia de un país que no se escriben, que quedan como capítulos sueltos, pero aquí hubo una etapa no muy lejana, en la que participé de un diálogo donde habían gente con poder político, había gente con poder económico y estábamos ya en una etapa de la campaña electoral, de la última campaña electoral presidencial. Y entonces se convocó a una consulta. Y en esa consulta, y no voy a dar, digamos, detalles de nombre ni nada por el estilo que puedan ser perjudiciales para esa persona, solo mencionaré los detalles que no son perjudiciales. En esa consulta, pues, hubo una persona de la administración de entonces que habló de la necesidad de ahogar a SIN y de ejercer algún tipo de presión
de modo tal que el sector empresarial con el que ese grupo tenía acuerdos entonces se viera en la necesidad de romper ese acuerdo. Y no sé si allí habíamos 12 personas, 13 personas, pero en ese grupo hubo dos personas que llamaron a la reflexión sobre el tema que se estaba planteando y lo consideramos una locura. Y aunque hay gente que ha dicho que uno a veces no mira más allá de la curva, hubo dos personas que mirando más allá de la curva, hablaron del papel de un grupo como SIN en la democracia dominicana. Esas dos personas fueron el senador Charlie Mariotti y Julio Martínez Pozo. Y con la advertencia clara de que cualquier iniciativa en ese sentido no contaba con nuestro apoyo, aunque nosotros hiciéramos parte de el encuentro donde el tema se trató, que no contara con nuestro apoyo. Ni el senador Charlie Mariotti ha hablado de eso nunca, ni este servidor había referido eso nunca, y lo he hecho en sentido general. Hoy que estoy comentando, pues, la inauguración de los nuevos estudios de este grupo. Es importante, señores, que la República Dominicana pueda contar con grupos independientes de comunicación que hacen su trabajo, que apuestan al talento dominicano, que es otra cosa importante. Una televisión que cada vez más se va por el facilismo de los enlatados, y el enlatado no emplea al talento dominicano. El enlatado no genera empleos en la República Dominicana. El que genera empleo, el que produce riquezas en la República Dominicana, es la apuesta por la producción nacional, y eso es otra cosa importante. Así es que diferencias aparte, como repito, que la hemos tenido, que la seguiremos teniendo, yo quiero pues felicitar a este grupo, alegrarme de que en tan poco tiempo hayan podido pues crear un estudio como este, y que el paso que han dado no les resultara traumático, sino que este grupo continúa con su fortaleza, continuará innovando, como habremos de hacerlo todos los grupos de comunicación en la República Dominicana, que estamos cada vez más desafiados a la innovación. Nuestras felicitaciones al grupo SIN, nuestras felicitaciones también a Domingo Bermúdez, el presidente de Color Visión. Yo creo que Color Visión ha dado un gran paso con esta alianza, y espero que repercuta en beneficio de toda la sociedad dominicana. 7:14 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, yo esperé hasta el último tablazo. Con el primer boletín estuve a punto de alterar un poquito un régimen que he estado llevando. Que he controlado un poquito los vinos, los whisky, lo he controlado bastante, ¿no? Pero cuando estaba recibiendo las primeras informaciones, estas informaciones correspondían a las votaciones en el Bronx,
a las votaciones en Washington High, pues las cosas iban bien. Pero después del 40% de los votos para adelante, ya las cosas tomaron otro camino. ¿Y qué pasó? Esto vamos a analizarlo en el día de hoy. Incluso vamos a abrir las líneas para que, sobre todo nuestra línea internacional, para que nuestros oyentes en Nueva York, para que la gente que vivió este proceso nos exprese su parecer sobre lo que ocurrió. Pero el señor Charles Rangel tenía una gran fortaleza, que era su entorno, el entorno de Harlem, que era prácticamente un entorno impenetrable. Harlem era un entorno impenetrable, era tierra de Rangel. Entonces, el Bronx era tierra de Adriano, varios sectores de Manhattan, Washington High, entre ellos tierra de Adriano. Entonces, Charles Rangel usó una estrategia que le dio resultados. ¿Cuál fue la estrategia? Si Adriano no me puede penetrar a Harlem, porque el representante Rangel nació en Harlem y nunca se ha mudado de Harlem, vive allí con su familia, el representante Rangel, aunque Harlem se ha transformado en los últimos años, pero no tan reciente, ¿no? La transformación de Harlem, ya estamos hablando que Harlem no es lo mismo de hace 15, 10 años. Uno nota una gran transformación en Harlem. Si Adriano no me puede penetrar a Harlem, entonces yo tengo que concentrar mi campaña en el agua de Adriano. Entonces yo tengo que enturbiarle el agua a Adriano Espaillat en su territorio, en sus aguas. Y eso hizo Rangel. Rangel sabía que su triunfo dependía de dividir la comunidad dominicana. Y no hay que hacer mucho esfuerzo para dividir la comunidad dominicana, porque la comunidad dominicana en Nueva York es lo más parecido al PRD de la República Dominicana. Para dividirla no hay que hacer mucho esfuerzo, solamente hay que aprovechar esos elementos de división que están ahí, potencializarlo, y eso es una garantía de éxito. Entonces, ¿qué hizo Rangel? Bueno, Rangel dijo: yo no puedo permitir que este voto dominicano se concentre de un solo lado. Entonces, se inventaron una candidata dominicana que nadie la conocía, pero la candidata dominicana se la inventaron para que atacara al dominicano, al candidato dominicano, y desde luego buscara parte del voto dominicano. Y esta candidata pues tiene un 1 y pico, no sé si llegará a un 2% de los votos. Y esto fue una de las estrategias para dividir ese voto. Lo otro es apelar a una parte del liderazgo dominicano que ha sido adversario tradicional de Adriano Espaillat, y esto se le sumaron otras cosas. Hay un elemento que lo cito porque es un elemento público. Me puse las manos en la cabeza anoche, antes de acostarme, cuando vi al representante Rangel agradecer de corazón el respaldo que le dio el diputado dominicano Víctor Gómez Casanova, considerándolo como una de las cosas importantes para su triunfo. Entonces,
Esto puede ser bueno por una parte, pero tiene otros componentes. Tiene otros componentes que Víctor va a tener que emplearse en trabajarlo y en trabajarlo con tiempo para que no le resulten negativos en su carrera política. Porque esto ocurrió ayer. Él, en su discurso, él agradeció estas cosas. ¿Qué decir, señores? Bueno, este es el buey con el que hay que arar. Este hombre ganó estas elecciones. Lamentablemente ganó las elecciones Charles Rangel. Méritos, ustedes saben que nunca los cuestioné. En mis enfoques siempre reconocí la trayectoria de este hombre. Siempre la reconocí. Incluso, estando nosotros en Nueva York, que desde allá me tocó escribir mi columna semanal, decía lo siguiente en un artículo que intitulé Adriano versus Rangel, fechado en Nueva York. Empezaba de la manera siguiente, refiriéndome al señor Rangel. Acaba de cortar la torta de su 84 cumpleaños en condiciones físicas y mentales privilegiadas, y todos los días se unen oraciones a su esposa para solicitar la compasión y la ayuda del Altísimo. Pero ¿qué más le puede proporcionar el Señor en la vida terrena que no lo haya recibido con creces? Aunque herido, lo sacó con vida de la guerra de Estados Unidos y sus aliados en Corea, a la que había concurrido como voluntario, y de allí emergió como héroe por haber tenido oportunidad de salvar a otros compañeros heridos y ponerlo fuera del alcance del fuego enemigo. Honor que reivindica el corazón púrpura y la estrella de bronce que legará a sus hijos, nietos y bisnietos como merecido reconocimiento de su país a sus servicios militares. Muchos han tenido solo con eso y han sido felices, pero para Charles Bernard Rangel había más, porque hizo provecho de facilidad de estudios creada para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y adquirió la formación que le permitió situarse fuera del montón, y alimentó la sensibilidad social que lo llevaría a entregarse en cuerpo y alma a la actividad política. Desde 1971 conserva un asiento en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que ha tenido que refrendar cada 2 años en elección popular, lo que solo se logra con mucho trabajo y grandes méritos. Y solo pecando de mezquindad se podrían desconocer sus aportes para las comunidades afroamericanas e hispanas. Él ha sido el impulsor de líderes de relevo como Adriano Espaillat, que hoy también acumulan aportes muy importantes para los pobladores de las barriadas céntricas de Nueva York. Entonces ahí pasaba a lo que no entiendo. Pero lo que el señor Rangel no entiende es que después que un hombre ha entregado 43 años de su vida al desempeño de un cargo, que después que ha dado todo lo mejor que podía dar, tiene una puerta grande para demostrar que confía en el desarrollo de las instituciones y que no se siente el único superdotado para el ejercicio de una representación. Que la nación en la que él nació y ha tenido oportunidad de hacer carrera política es grande, porque quienes la forjaron nunca se consideraron amos y señores. Que George Washington no encabezó la independencia de un país para apropiárselo. La idea de que hay que morir con las botas puestas y de que debe hacerse hasta lo imposible para conservar un cargo electivo hasta que lo saquen con la chaqueta de madera es totalmente anacrónica en una democracia real. La derrota no debería ser la que hiciera entender que los electores no son ingratos cuando, aún reconociendo los aportes de una persona, optan por sustituirla
porque cada tiempo y cada época tienen su requerimiento, y el que aportó ya lo hizo, y no hay que esperar que se muera para sustituirlo por otro que pueda hacer las cosas mejores. Es contradictorio que un sistema que propicia la renovación del liderazgo en el cargo principal, la presidencia de la nación, no instaure reglas similares en su Congreso Federal, que goza cada vez de menor crédito, porque la gente sospecha y lo hace saber en todas las encuestas que esos puestos se momifican para proteger los intereses de las grandes empresas que aportan el dinero para la elección de los congresistas. Ojalá que el voto mayoritario de los electores demócratas del Distrito 13 de Nueva York en favor de Adriano Payá paute el despertar. Bueno, muchos dominicanos, muchos electores de distintos orígenes, de distintas nacionalidades, pues concurrieron a votar por el dominicano Adriano Espaillat, pero esos votos no fueron suficientes porque hubo una división del voto dominicano. Y por eso, pues, la historia es que un congresista que tiene 44 años, entonces irá para 46 años en una posición. 46 años en una posición. Y lamentablemente es una sociedad con mucha apatía, con escasos niveles de participación política, muy escasos niveles de participación política, y es una sociedad que está llamada a buscar cambios para que el sistema pues no tenga serios problemas, que habría de tenerlo si ese sistema no cambia, porque incluso el propio capitalismo, la propia visión del capitalismo en Estados Unidos ha sido totalmente distorsionada. Totalmente distorsionada la propia visión del capitalismo. Señores, estamos hablando de una sociedad que en términos generales uno cree que está bien, porque cuando vemos las estadísticas, vemos que este es un país de una renta per cápita que anda por los $50,000 al año. Y esa es una renta alta. Esa es una renta de un país rico, una renta per cápita de $50,000. La nuestra, la República Dominicana, es de $9,500. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es estadística. Eso es estadística. Cuando esos números se descomponen, usted se encuentra con otra realidad. La realidad es que el 1%, hay un 1% de la población que recibe más de $400,000 al año. Pero hay otro 1% que tiene ingresos superiores a los $400,000 al año, que va desde los $400,000 al año a más de $3 millones al año como ingreso per cápita. Entonces, cuando usted se encuentra, por ejemplo, una de las tantas evaluaciones que índice de desarrollo humano, niveles de pobreza, pero está el caso del llamado coeficiente de Gini. Cuando usted ve esa sociedad en función del coeficiente de Gini, el coeficiente de Gini es un medidor de la desigualdad. Si hay una desigualdad perfecta, en que las diferencias son abismales, en que un 1% de la población concentra el 100% de la riqueza, ahí hay una desigualdad perfecta. Entonces ahí el coeficiente de Gini sería igual a 1. Es decir, 1 es lo máximo en términos de desigualdad. Pero Estados Unidos anda cerca del 0.5. Anda cerca de la mitad. Es
entre los países de renta alta, probablemente el que tenga mayor nivel de desigualdad. Mayor nivel de desigualdad. Otros países andan por 0.3, 0.2, pero Estados Unidos busca casi el 0.5 en términos de desigualdad. ¿Qué decir? Se supone que en una economía capitalista, con reglas claras, el 20% de la población debe tener el 35% de los ingresos, porque el capitalismo no cree en la igualdad. El capitalismo entiende que a mayor aporte, mayores beneficios, y yo no creo que la gente tenga que ganar igual. Yo no creo en eso, y eso fracasó. Entonces, una sociedad más o menos con reglas claras, usted tiene un 20% de la población que debe tener el 35% de los ingresos. Y entonces, si el 20% de la población tiene el 35% de los ingresos, el 80% de la población tiene la otra parte, que sería el 65% de los ingresos. ¿Ustedes saben cuál es la situación en Estados Unidos? El 20% de la población tiene el 85% de los ingresos. El 85% de los ingresos. En ninguna otra sociedad de renta alta ocurre eso. Y todo esto, señores, con un sistema que lo único que hace es todos los días proteger más a los que tienen más ingresos y dejar en el desamparo a los que no tienen ingresos. Que como decía hace poco, hoy el que nace pobre muere pobre. Si no tiene un golpe de suerte, si usted no es un Kevin Durant, que bueno, nace desamparado, etcétera, se pone a jugar en las calles, va a las escuelas, entonces hace una carrera en el baloncesto, que lo hace multimillonario, o ¿cómo se llama? El de Miami, un LeBron James. Si usted no tiene la suerte de ser uno de estos muchachos, que es un 0 tanto y tanto %, porque todos los compañeros de ellos nacieron pobres y mueren pobres. Todos los vecinos de ellos nacieron pobres y mueren pobres, porque no tienen otra oportunidad, y esa oportunidad la dan los cambios políticos, y esos cambios políticos hace tiempo que se han estancado en Estados Unidos de América.